Esta resolución da muestra del compromiso del Alto Tribunal con la vigencia de la democracia constitucional al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las y los mexicanos. No debemos olvidar que esta es una medida excepcional, pero continuamos a la espera de la definición del Senado de la República para concretar las designaciones pendientes de nuestro Pleno. Para recordar, el 31 de marzo el Pleno del INAI se quedó sin quórum y por primera vez en su historia entró en lo que se define fase de inoperancia. Tras varios fallos de la Corte para solicitar al Senado nombrar por lo menos a uno de los consejeros faltantes para que fuera un número non, por fin, después de todo ese tiempo, hoy la Corte tuvo que tomar una determinación con un número par de consejeros. Va a operar con 4 consejeros. ¿Qué va a pasar si hay empate? ¿Qué es lo que va a suceder? De esto vamos a hablar. Primero, si no le importa a usted, veamos esta pieza para que sepa qué fue lo que pasó y luego vamos a hablar con una de las consejeras. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con 4 integrantes, pese a que la ley marca que debe haber un mínimo de 5 comisionados para que exista quórum. El proyecto estuvo a cargo del ministro Lainez Potisek, que buscaba resolver un recurso de revisión que el INAI promovió en contra del acuerdo presentado por la ministra Loretta Ortiz, que negaba al INAI poder sesionar con 4 comisionados. Ministra Esquivel Moza. Ministro Aguilar Morales. A favor. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto con el voto en contra de la ministra Esquivel Moza. Queda aprobado. Desde el 1 de abril, el INAI no sesionaba por falta de quórum, dejando un rezago de más de 8,000 recursos de revisión pendientes de votación. Senadores de oposición celebraron la resolución de la Corte. Le ha regresado el derecho al acceso a la información y la transparencia a los mexicanos. ¿Por qué? Porque decidió que el INAI, que es el órgano que se encarga precisamente de garantizar la transparencia, el acceso a información y la protección de datos personales de todos los mexicanos, decidió la Corte que puede funcionar. Hoy la Suprema Corte nos da la razón de que en esos casos se podrá sesionar, aunque no se tenga completo el pleno. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que desde el Senado seguirán construyendo los consensos necesarios para este y otros temas. Y es que el Senado no ha podido votar los 3 nombramientos pendientes del INAI. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, esto es pendiente, aunque puede sesionar. Y ahorita vamos a pedir que nos expliquen todo esto. Pues Josefina Román es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales. Y querida Josefina, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches, gracias. Tienes hasta otra cara, Josefina. Sí, te creo, efectivamente. Sí. A ver, ¿qué estamos muy contentos. Bueno, yo creo que muchos estamos contentos, ¿eh? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Cómo podemos explicarlo en una especie de ABC al público? Para que empecemos hay algunas preguntas que te quisiéramos hacer. ¿Qué pasó el día de hoy? Gracias. Mira, Javier, como bien dijiste, el 31 de marzo salió Paco Acuña, nos quedamos a partir del 1 de abril sin poder sesionar porque aunque 4 comisionados somos mayoría simple de 7 que debemos ser, hay un artículo de la Ley Federal de Transparencia que dice que el quórum solo será con 5. Ante esta situación, presentamos una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto estaba en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, admite la controversia, pero en ese momento niega la suspensión. La negativa de la suspensión implicaba que prevalece el artículo 33 en el sentido de no poder sesionar a menos que hubiera 5 comisionados. Ante esa negativa, como Pleno, ya nosotros presentamos lo que se llama un recurso de reclamación. Y en este recurso de reclamación, justo lo que pedimos es la suspensión de este artículo 33 para que los comisionados que hoy integramos el Pleno, que somos 4 y no 5, podamos sesionar.
¿Qué significa esto? Seguimos trabajando, tenemos muchas funciones, hemos seguido en acción, pero una de las funciones más importantes es resolver recursos de revisión. Cuando un particular no recibe la información que solicita o no se le da acceso a sus datos personales, es que acude al INAI. Y nosotros nos encargamos hasta sus últimas consecuencias de que las instituciones públicas federales entreguen la información que un particular solicita o en materia de protección de datos personales. Eso no lo habíamos podido hacer desde hace 145 días. Hoy se cumplen 145 días que no habíamos podido sesionar. Ya se resolvió por la segunda sala de la Corte que vamos a poder sesionar, esperamos la notificación y estamos listos para resolver todos estos asuntos pendientes. A ver, vamos a recapitular. ¿Cuántos asuntos hay pendientes y si se puede conocer cuáles, digamos, los que prevalecen en términos de lo que la sociedad quiere conocer vía ustedes sobre el gobierno federal y gobiernos estatales? ¿Cuáles son los que prevalecen y cuántos asuntos tienen que entrarle? ¿Y en cuánto tiempo calculas que más o menos se pueden empezar a solventar la buena parte de ellos? No digo la totalidad porque sé que es difícil. Claro, mira, a la fecha tenemos pendientes de resolver 8,236 asuntos, mira, exactamente. Mira. Ahora, de esos 8,236 asuntos, tenemos prácticamente listos para resolver en la primera sesión casi 6,000, son 5,999. 6,000 asuntos están listos para votarse. Algo muy importante, Javier, de repente decimos mucho de transparencia y acceso a la información pública, pero de estos más de 8,000 asuntos, alrededor de 1,400, 1,500 corresponden a protección de datos personales. Entonces, eso también hay que decirlo. Ahora, ¿qué asuntos están pendientes en todos estos más de 8,000? Mira, en el último informe que presentamos justamente al Senado en este año, por ahí de marzo de este año, quien más solicitudes de acceso a información recibe es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre el año pasado, octubre del año pasado y marzo de este año, el segundo sujeto obligado federal que más solicitudes recibió fue la COFEPRIS. Entonces, claro que es importante este top de sujetos obligados que reciben solicitudes de acceso a información. En tercer lugar, tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero hoy quiero destacar que el Seguro Social es la institución pública federal más importante en materia de solicitudes de derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. En datos personales, bueno, te diría, encabeza la lista el Seguro Social, pero no es exclusivo, sigue la Secretaría de Salud. Mira. Tenemos al ISSSTE, en materia de datos personales, también el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Entonces, bueno, yo quisiera que esta estadística, que de por sí es importante cuando hablamos de más de 8,000 asuntos pendientes de resolver, todos estos asuntos, cada uno de ellos tiene nombre y apellido. Y cuando decimos nombre y apellido, hay una persona, un mexicano o una mexicana, que está esperando recibir información acerca de las actividades que realizan las instituciones públicas, acerca de compras públicas y de contratos. Tenemos solicitudes de acceso a información que tienen que ver con comunidad LGBTIQ+, con pueblos indígenas. Entonces, con el ejercicio del gasto público. Claro. Por eso creo que no solo hay que ver fríamente los números, hay que darse cuenta que atrás de cada número hay una persona, un mexicano, una mexicana, que tal vez está buscando información acerca de programas sociales, acerca de becas para los hijos. Entonces, no solo son números, y más en datos personales. O sea, quiero decirte que en datos personales, obviamente yo en el INAI me encargo del tema de datos personales, y entonces, ¿qué es lo que más piden en datos personales? Información de semanas cotizadas, porque hay personas que están esperando pensionarse y no lo pueden hacer.
porque no se les ha dado su información. Oye, Josefina, esta parte que ha sido muy controvertida de lo que las obras emblemáticas de esta administración costaban y lo que están acabando costando, yo diría que no importa el sexenio, pareciera que siempre que una obra dice que va a costar 10 pesos, invariablemente cuesta el doble por un asunto de planeación. Puede haber corrupción, pero fundamentalmente la historia nos dice que hay mucho de planeación y alguien sale ganón. Pero en este sentido te pregunto, ¿hay muchas solicitudes respecto a las obras llamadas emblemáticas de la presente administración? Sí, claro que sí hay. Y hay que decir también, Javier, que la transparencia y el derecho de acceso a la información es el primer pilar preventivo de combate a la corrupción. Ajá. Cada una de las instituciones mexicanas hacemos el tramo que nos corresponde. Al INAI le corresponde vigilar la política pública nacional de transparencia, garantizar que el derecho de acceso a la información sea efectivo, también proteger los datos personales de cada mexicano o mexicana. Entonces, si queremos rendición de cuentas, si queremos combatir la corrupción, hay que fortalecer la transparencia y el derecho humano de acceso a la información. Y sí, hay un número importante de solicitudes de obras emblemáticas. Yo te decía, en el último informe, así como las autoridades federales que más reciben solicitudes de acceso a información, te digo, es la Corte, COFEPRIS, Seguro Social, Secretaría de Educación, ¿Salud? Secretaría de la Defensa Nacional. Es lo que te iba a preguntar sobre esa. Oye, para cerrar, Josefina, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, el gobierno dice se reserva esta información por seguridad nacional 5 años, bajo un concepto de seguridad nacional de lo más ambiguo, ¿no? O sea, ¿qué es la seguridad nacional para no contarme por qué metieron este dinero en la ruta 10 del Tren Maya, por decirte algo? Claro, la ley establece muy claramente que por principio toda la información que se genera en el servicio público es pública, debe primar la máxima publicidad. Sin embargo, también es un derecho humano, los derechos humanos no son absolutos. Hay excepciones a la regla, sí, pero están perfectamente delimitados en la legislación. Una excepción es la seguridad nacional, pero bueno, hay que hacer una prueba de daño, realmente hay que demostrar que existe ese riesgo verdadero, que si la información se abre, algo muy grave va a pasar con la seguridad nacional. Ahora también, bueno, en general tenemos conocimiento que la Consejería Jurídica ha presentado algunos recursos ante la Suprema Corte, por ejemplo, de las vacunas. Ya la Corte lo consideró como seguridad nacional, por ejemplo, los contratos establecieron reglas, temporalidades de en qué momento debe abrirse, pero invariablemente hay que hacer el análisis primero caso por caso. Después, realmente hay que hacer una muy buena prueba de daño para conocer si efectivamente debe reservarse o no, o a lo mejor se puede hacer una versión pública. Claro, claro. Oye, Josefina, a ver, ¿qué días sesionan? Yo creo que van a tener que sesionar diario ahora, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Sí, nosotros acostumbramos a sesionar todos los miércoles. Seguramente seguiremos sesionando los miércoles. En este caso en particular, vamos a esperar la notificación de la segunda sala y a partir de ahí buscaremos para sacar todos estos 6,000 asuntos que ya están listos para votación. Haremos algunos bloques de los criterios que ya tenemos perfectamente definidos y que no están controvertidos. Esto significa que los 4 comisionados coincidimos en el criterio en que va a salir la resolución. En aquellos asuntos donde hay controversia, yo opino diferente o el comisionado Alcalá opina otra cosa, bueno, seguramente va a haber más tiempo. También, Javier, vamos a platicar de algunos de los asuntos importantes que se deben de dar a conocer. Particularmente a mí me gusta hablar de protección de datos personales, sí. Se habla menos, sí. y bueno, los 4 vamos a platicar algunos asuntos que serán importantes. Qué buenísima noticia la de hoy. Oye, quizás lo de los datos personales es algo así como muy particular y quizá menos glamuroso, ¿no? Porque se trata de una persona, pero cuando hablas que el Tren Maya, que la Secretaría de la Defensa, pues todo se convierte en muy llamativo, diría yo, ¿no? Perdón. ¿Ay, no me escuchaste? ¿Ahí ya me escuchas? No, ahí te escucho bien. Muy bien. Ahí te escucho bien. Yo decía que a lo mejor los datos personales es algo muy particular, entonces pues es un individuo, ¿no?
pero cuando se habla de la Secretaría de Defensa, el Tren Maya, el AIFA, todo eso se convierte en se convierte en mediático, nos hagamos, ¿no? Sí, pero también hay que decir que la Claro. protección de los datos personales tiene que ver para salvar vidas. Por ejemplo, uno de los sectores más vulnerables, niños, niñas, adolescentes y nuestros adultos mayores. Bueno, El robo, el fraude, por ejemplo, por teléfono ha crecido exponencialmente. Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con la inteligencia artificial, tenemos que hablar de protección de datos personales. bueno. Entonces, pues sí hay que tomarlo en cuenta. El derecho humano a proteger datos personales es tan importante como el derecho de acceso a la información. Salva vidas. Oye, y cerremos con algo. Sigue pendiente el nombramiento, ¿eh? O sea, ya pueden sesionar, Sí, pero sí. sigue pendiente el nombramiento. Eso queda claro, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, sí. Esperamos la resolución de fondo de la controversia constitucional que justamente establecerá, asumimos la omisión del Senado de la República en los 3 nombramientos. bueno, veremos a partir del 1 de septiembre. Te mando un gran saludo, Josefina, y la verdad, qué buena noticia para todos. Entiendo que a algunos no les gustará, pero lo que hay de fondo es importantísimo. Gracias, Josefina. Sí. Gracias, Javier. Buenas Adiós. noches. Gracias, buenas noches. Gracias por tu tiempo.